Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Peregrina Fuentes y seguramente me llegaron a ver en una de las entrevistas que se titulaba Viviendo con parálisis cerebral. Agradezco mucho al equipo de Diversotopía y a su líder y a la Alejandra Taboada, una gran amiga a quien agradezco esta oportunidad. Esta tarde tendremos el gusto de platicar con el señor Charlie Rodríguez, quien el día de hoy nos compartirá su testimonio como una persona con discapacidad visual y de los retos que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida para poder alcanzar un grado de autonomía. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buena tarde. Muy buena tarde a todos los que nos estén escuchando en este momento. Y bueno, pues estoy súper contento de tener una vez más la oportunidad de estar con todos ustedes, con el equipo de Diversotopía. De verdad, gracias por pensar en mí y por traerme a esta entrevista. Nada más y quítame el señor porque no soy tan grande. Claro que sí, claro que sí. Vale. Bueno, bueno, me gustaría primero que nos comentaras, Charlie, ¿cómo adquiriste tu ceguera? ¿Fue de manera paulatina o es congénita de nacimiento? Ok, es toda una historia porque yo nací totalmente ciego a causa de cataratas. ¿Correcto? De ahí, bueno, me operan. Uno de los ojos no lo pueden ya rescatar, el otro sí, el izquierdo sí. Entonces, ese me lo operan y es con el que logro ver toda mi infancia y parte de mi adolescencia, hasta que a los 13 años me detectan glaucoma. Esto vino ya por Ah, herencia, pero digamos que me lo detectan pues ya casi adolescente. Me operan y bueno, aparentemente la operación resultó exitosa, pero al paso del tiempo y aún con los cuidados, bueno, pues sí fui perdiendo la vista de forma paulatina. Ya como a los 17, 18 años, pues ya no veía prácticamente nada. O sea, si acaso colores, pero ya no distinguía rostros. correcto, correcto. Y otra de las cosas que me gustaría conocer es, me gustaría que nos hablaras un poco sobre cómo viviste precisamente tu infancia y tu adolescencia, ¿no? Yo creo que son esas las etapas decisivas en las que se define, digamos, de una manera la personalidad y el desarrollo, pues, de la persona. ¿Tú qué nos puedes decir de esas etapas de tu vida? Fíjate que mi infancia fue una infancia feliz. O sea, mi niñez fue bastante normal porque, como te comenté, logré ver mucho tiempo. Entonces, aunque utilizaba lentes o anteojos, como le llamen, pues sí, yo vivía mi vida normal, o sea, salía con mis vecinos a jugar a la calle, las tareas las realizaba de forma normal, iba y regresaba de la escuela solo, hacía muchas actividades. Ya cuando fui perdiendo la vista, que ya era más grandecito, ahí sí entré en un periodo de depresión bastante severo, porque ahí sí me aislé de la gente, de mis familiares, de mis amigos. Viví varios años de encierro. ¿Por qué? Porque pues yo pensaba que ya no tenía como mucho futuro, ¿sabes? Pensaba que ya no tenía nada que hacer y pues que iba a quedar como un bulto, como algo ahí en la casa, guardado, cuidado por mis padres. Así estuve un rato. Ok, correcto. ¿Y en qué momento tú dices basta ya? Ujú. Y como empiezas como a pretender salir adelante y buscar esa autonomía, ¿no? ¿Cómo son tus relaciones sociales después o cómo logras salir de ese periodo? Claro. Llega un primo a vivir a la casa. Mi primo es de un poblado en el estado de Veracruz. Bueno, yo soy de Veracruz, bueno, viví mucho tiempo en Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces, este primo de un poblado cercano llega a vivir con nosotros con la finalidad de estudiar la preparatoria. Entonces, pues yo me llevaba, pues, me llevo hasta la fecha muy bien con él, pero en ese entonces yo lo veía a él y a otros primos, eh, pues ocupados con sus tareas, con las actividades, y fue cuando entonces yo sentí la necesidad de retomar mi vida. O sea, dije, a ver, soy joven aún y creo que tengo muchas cosas que hacer. Entonces me enteré que había una escuela especial. No había una escuela para ciegos como tal, pero sí había una escuela especial que trataba diferentes discapacidades. Entonces me informé,
Fui a la escuela a preguntar acerca de las clases, qué tipo de rehabilitación brindaban, y fue así como retomé mi vida, entrando a esa escuela, preparándome, capacitándome y retomando mi escuela regular que la había dejado. Dejé la secundaria, la dejé trunca, entonces pues ya así fue que cursé la secundaria abierta, la preparatoria y posteriormente la carrera. Correcto. Y digamos, en ese lapso, ¿cómo es que tú decides migrar a la Ciudad de México? Ok, durante mi estancia en la carrera, en la licenciatura de comunicación, yo ya empezaba a coquetear con las redes sociales. Ya empezaba con el rollo del Facebook, del Messenger. ¿Te acuerdas cuando estaba el Messenger? Por Eh, supuesto, claro que sí, ¿cómo que está olvidarlo? ahora, que era buenísimo, genial, inolvidable. Entonces, yo empezaba como a contactar con mucha gente de diferentes partes de la República y del mundo, vaya, de diferentes partes de Latinoamérica. Entonces, entre tantas personas conocí a un chico que se llama Arturo Reyes, de acá de la Ciudad de México. Él ya me había comentado que estaba en una asociación en la que hacían daban cursos, perdón, de desarrollo humano, inteligencia emocional, fotografía, todo este rollo, y me atrajo bastante. Entonces dije, pues me gustaría un día probar. Entonces, pues como te decía, para mí resultaba impensable el vivir en México, porque aparte no tengo familia en México. Entonces lo pensé mucho y tras algunas discusiones con mi mamá, porque mi mamá, pues obviamente como madre que cuida a su hijo ciego, pues cómo va a dejar que se vaya solo a la Ciudad de México a vivir unos meses para tomar un curso. Entonces finalmente la convencí y al principio fue difícil porque, bueno, como te dije, yo no tengo familia aquí, entonces como ya tenía, sí, varios amigos, ahí sí eché mano de ellos en el sentido de que pues me quedaba una semana en casa de uno, otra semana en casa de otro, así hasta terminar el taller, que el taller constaba de 3 meses. Afortunadamente, a la mitad del taller, una de las chicas que conocí ahí, Alejandra Rivera, a quien le mando un beso súper eh, fuerte, ella me dijo, me ofreció uno de los cuartos de renta que su mamá tenía en ese momento disponible. No me iba a cobrar renta, sino era nada más para que yo estuviera durante este taller. Y obviamente, pues aproveché la oportunidad y ahí estuve un rato. Y bueno, terminó el taller y se dio la oportunidad de entrar a trabajar acá en México y pues por supuesto que pues ya me quedé, me cambié de domicilio y todo. Y bueno, pues a partir de ahí pues sigo, estoy aquí en México. Ah, fíjate, fue curioso. Y por ejemplo, eh, ¿podrías hablarnos un poco de cuáles fueron los retos que tuviste que enfrentar, digamos, en una ciudad que no conocías? Sí. Eh, ¿Cómo fue para ti llegar a esa ciudad en donde pues prácticamente te sentías extranjero y cómo paulatinamente fuiste agarrando seguridad? Claro, imagínate que yo vivía en una ciudad que a pesar de que es grande, porque Coatzacoalcos, lo sabes, ha crecido mucho, no deja de ser provincia. Entonces ahí era o te mueves en camión o te mueves en taxi. Obviamente en mi caso pues me movía honestamente más en taxi. Y Hasta no el porque día de fuera, hoy, hasta el día de hoy. sí, entonces imagínate, a mí me dejaban salir muy poco. O sea, creo que cuando alcancé mi mayor grado de independencia fue cuando entré a la universidad, pero no tenía como tanta libertad para, me voy con los amigos y regreso al rato o mañana. Entonces, imagínate, de esa sobreprotección a encontrarme con una ciudad en la que tenía que aprender a moverme en el metro, en el metrobús, en las combis, por ejemplo, yo vivo en el Estado de México, entonces para moverme a la ciudad, que es donde yo trabajo y donde hago más cosas, pues sí te haces que unos 40 minutos. Aparte, como te digo, el metro, que el metro, para quienes no conozcan el metro, que yo creo que todos lo conocemos, el metro a mí me infunde mucho respeto y temor porque las vías son una cosa tremendamente peligrosa. Entonces, imagínate yo moverme en el metro, transbordar, aprenderme las líneas, los transbordes. Fue complicado, pero fíjate que se me quedó grabado algo que mi amiga Alejandra justamente me decía al principio y que Sí, nunca lo sí. voy a olvidar. Decía, la Ciudad de México es un monstruo que no muerde. Y efectivamente, o sea, la verdad que sí, la Ciudad de México es inmensa,
impresionantemente grande, pero he aprendido a moverme en ella. No te voy a decir que soy un as moviéndome en la Ciudad de México, porque pues, obviamente no la conozco en su totalidad, pero sí me muevo y si me citan en algún lugar para trabajo, para una reunión, para lo que sea, pues voy, llego y si no sé cómo llegar, pregunto y no hay forma es que no sé cómo llegar, pues si no sé cómo llegar, preguntas. Pues claro, yo creo que lo más relevante, ¿no? Precisamente cuando queremos alcanzar un grado de autonomía, es precisamente perder el miedo, Así es. porque como si no, cuando no enfrentamos el miedo nos consume. ¿Sí? Entonces, Sí, me gusta mucho que te refieras a esto, porque la mayoría de gente que nos ve son personas jóvenes, ¿me explico? ¿Qué recursos o herramientas utilizas tú para guiarte en los caminos? claro. Pues como sigo que soy, utilizo el bastón. El bastón, no te puedo decir que el bastón blanco, porque mi bastón no es blanco, no cumple con este, digamos que este estereotipo, es color plata, es cromado, pero sí utilizo bastón. Yo sé que hay perro guía, sé que hay otras formas, pero la verdad que yo con el bastón desde siempre me he llevado bastante bien y creo que no lo cambio por nada. Y no es que no me gusten los animales, sí me gustan, claro. Tenemos un chihuahua en casa, pero no, como que andar con un perro, no, me cuido yo o cuido al perro, ¿sabes? Entonces, no, con mi bastón soy feliz y es mi herramienta, es con lo que me muevo, es mis ojos, entonces, ese es mi fiel amigo de todos los días. ¿De cuál fue la primera vez que tú entraste en contacto con la escritura braille? Justamente cuando llego a pedir informes a esta escuela especial en Coatzacoalcos, pues obviamente me dicen, no, pues aquí vas a ver orientación y movilidad, vas a ver abaco, que es para llevar matemáticas. No es el abaco que conocemos, es un abaco especial para personas ciegas, y el braille. Obviamente el braille yo ya había escuchado mencionarlo, por supuesto, pero nunca había tenido un contacto con él hasta que, pues ya, me presentan una regleta braille y pues me dicen, este es un código que consta de 6 puntos y pues de esos 6 puntos se deriva todo el alfabeto y todos los signos de puntuación, numéricos. El primer día, Alex, que me pusieron a llenar nada más el cuadratín de 6 puntos, no pude. O sea, porque yo decía, ¿cómo dentro de este cuadro tan pequeño hay 6 puntitos? O sea, no puedo. Y el primer día no puedo. Y ahí está mi maestra Lucy González, que también le mando un abrazo súper afectuoso, que no me dejará mentir. O sea, el primer día que me dejó la regleta enfrente y me dijo, escribe los 6 puntos, pues no pude. No pude y entré en pánico y no pude. Ese día no pude, de verdad que no. Fíjate qué curioso porque yo también le tengo mucho miedo, por ejemplo, a las muletas, ¿no? Ajá. Porque yo casi no tengo equilibrio. Y cómo de repente las circunstancias a veces te pueden llegar a obligar, ¿no? A manejar un cierto tipo de recurso al que tú Sí. no estás habituado de alguna manera. Ujú. ¿Y Es que cómo fue recuerda que que tú... Ajá, sí, adelante, adelante. Sí, gracias. Es que recuerda que la misma necesidad muchas veces nos obliga a entrar en contacto con herramientas o elementos que antes nos consideramos incapaces de poder utilizar o que nos despertaban cierto temor. Pero como te digo, la misma necesidad nos orilla, nos obliga a recurrir a ellos. Correcto. ¿Y considerarías que después de eso te volviste una persona asidua a la lectura en general? Mira, ¿cómo te explico que después de eso aprendí braille en un mes? O sea, ¿por qué? Porque pues obviamente después de que ya respiré profundo, analicé las cosas y dije, bueno, es que pues es el empiezo y sé que sé que no va a ser fácil. Entonces después de eso, pues ya me puse bastante vivo y muy rápido al mes, como te dije, ya dominaba el alfabeto, ya escribía, para leer sí fui y soy lento, porque creo que la mayoría de los ciegos aprendemos a escribir muy rápido, pero para leer no somos tan rápidos. Entonces, el día de hoy no soy tan rápido leyendo, pero sí me defiendo. Sí estuve leyendo por mucho tiempo lectura en braille, pero tú sabes que con las nuevas tecnologías, bueno, pues ya hay a nuestro alcance libros en PDF o en Word que la misma computadora verbaliza,
o de pronto los audiolibros que te lo dan todo más fácil porque ya está una voz, ya sea en síntesis de voz o sea una voz humana que te está leyendo el libro, ¿no? Entonces, hay formas. El día de hoy, te confieso, no leo tanto braille. Sí, sí, lo domino todavía, sí lo recuerdo, porque creo que lo que ves apenas nunca se olvida, pero no, más bien si leo un libro va a ser o en formato Word, PDF o en audio. Correcto. Y por ejemplo, alguna lectura que a ti te haya marcado en cierta manera. Una lectura que me haya marcado en cierta manera. Fíjate que a mí me gusta mucho el género de thriller, lo policíaco, el suspenso psicológico y esas cosas. Entonces yo recuerdo que en la universidad el maestro Luis Enrique Suárez, Castellanos, nos dejó la lectura de un libro de Truman Capote que se llama A Sangre Fría. Y creo que fue el primer libro al que le tomé mucho cariño. Y a partir de ahí, bueno, leí de todo, y hasta la fecha te leo de todo, literatura erótica, ciencia ficción, de fantasía. Harry Potter ni muerto, no me gusta, sé que muchos me van a odiar, pero Harry Potter no, gracias. Pero, Ya lo somos dos, siento. no te preocupes. Entonces, de todo un poquito, te digo, thriller, de todo, de todo, todo. Claro. ¿Qué fue lo que estudiaste tú como carrera universitaria, perdón? Ciencias de la comunicación, Ciencias de la sí, comunicación. sí. Actualmente, ¿cómo te has desempeñado? ¿Cómo te has desenvuelto en el ámbito laboral? Ligado a Actual, esto, ligado a esto, me gustaría decirte, ¿consideras tú que en la Ciudad de México existe una inclusión mayor de la que puede existir en la zona de provincia? sí hay una inclusión mayor, definitivamente, pero falta demasiado, o sea, falta muchísimo, porque aunque es muy común ver a gente ciega en la Ciudad de México, en las estaciones de metro, cruzando avenidas, en el metrobús, donde quieras, o sea, se mueve mucho ciego. Sin embargo, las empresas aún no se animan a contratar personas con discapacidad, porque tal vez existe este estigma de que eres ciego, pues no tienes mucho que hacer, o en qué me vas a ayudar, me vas a estorbar, sin poderse pensar en que hay gente preparada, hay gente que ha estudiado, incluso la gente que no ha estudiado también la puedes capacitar y te puede realizar una labor. Entonces, sí es más fácil que en Veracruz, por eso me moví a la Ciudad de México, porque en Veracruz yo no iba a hacer nada. Yo fui en repetidas ocasiones al municipio de la Ciudad de México, bueno, preparación municipal, y pues no había mucho que ofrecerme. Creo que lo más que me ofrecían era un criadero de, 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 de pescados, que la verdad en ese momento no me interesó, y, Y- Ujú, y así las cosas. correcto. ¿Y actualmente en qué trabajas tú? Actualmente y desde hace ya casi 4 años estoy en un laboratorio de sabores, un laboratorio que pues evidentemente es bastante incluyente. Ellos desde hace 6 años cuentan con un panel de evaluadores de sabores. Esto quiere decir que son personas o somos personas con discapacidad visual o baja visión, porque hay algunos que tienen algo de remanente visual, que nos dedicamos a calificar diferentes productos. Al laboratorio llegan productos como, bueno, diferentes productos de refrescos, de galletas, de carnes frías, etcétera. Entonces nosotros tenemos que evaluarlos y calificar diferentes aspectos. Eh, la salivación, la astringencia, el impacto de sabor, de aroma, el edulcorante, no sé, lo que haya que evaluar, ¿sabes? Y yo Sí. tengo 4 años ahí, casi, perdón. No, no te preocupes. Yo lo que te quería preguntar igualmente es, ¿qué mensaje le darías tú a las empresas, tanto privadas como públicas, a esas instituciones, para que pierdan el estigma o el miedo de contratar a una persona con discapacidad? Pues que se informen, Alex, y que se den cuenta que las personas con discapacidad visual o cualquier otra discapacidad, Claro, pues somos capaces. Quizá en algún momento, por alguna situación, vamos a necesitar ciertas adecuaciones,
pero te podemos realizar el trabajo igual que cualquier otra persona. Igual también estuve en un call center durante poco más de un año, igual fue una experiencia padre, igual un call center incluyente porque pues la mayoría de su personal era sin discapacidad, totalmente normovisuales, y éramos un grupo de, ¿qué te gusta? 6, 8 personas con discapacidad, y eso está padrísimo, que las empresas pierdan el miedo, que dejen a un lado esa ignorancia que muchas veces les impide ver y darse cuenta que las personas podemos ser capaces como cualquier otro individuo. Claro, porque tampoco somos superhéroes, ¿sabes? O sea, tampoco somos Superman ni Superwoman de que, tengo discapacidad, pero puedo hacer todo. Pues no, o sea, hay cosas que no podemos hacer, definitivamente, ¿no? Hay que estar también conscientes de eso. Por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, como te dije, yo soy licenciado en comunicación, ahí sí, pues también ha sido bastante complicado. Hoy día tú sabes que la radio, a mí me encanta la radio, yo he hecho radio mucho tiempo, pero desgraciadamente la radio hoy es demasiado visual, ya no es como antes, que tú sabes que la escuchabas y ya. Ahora ya, pues hay redes sociales, hay plataformas, etcétera, y ahora pues importa mucho a lo mejor hasta la apariencia, cuando antes no importaba, antes podías tener una voz muy bonita, muy atractiva, y no ser tan agraciada o agraciado físicamente. Ahora, desafortunadamente, esto sí se busca y obviamente que no tengan una discapacidad. O sea, es muy raro que tú escuches a una locutora o un locutor y que sepas que está en silla de ruedas o que anda en muletas o que es ciega o ciego, ¿no? Es complicado también, porque tampoco creen en ti. O sea, piensan que ciego, ¿sabes? Igual o sea, inútil, aunque suene fuerte, pero no te dan esa oportunidad, ¿no? Desgraciadamente tienes que buscar internet para armar tus espacios desde ahí, tener tu gente, tu público, y pues ojalá que también esta parte se abra y que la gente de los medios de comunicación, sobre todo de la radio, pues se den cuenta que podemos ser capaces de hacer cosas interesantes. Por supuesto. Y hablando de esas cosas interesantes, ¿cuál ha sido uno de los proyectos, ahora sí que tú dijeras, que más has disfrutado, que sientes que algo has aportado, ¿no? A tu Ok, sociedad, a tu comunidad? fíjate que el año antepasado tuvimos un proyecto de radio, trabajamos en Radio TV Croc. Estuvimos durante 9 meses, una temporada muy bonita de un programa de radio de nombre Héroes Anónimos. Era un programa que justamente lo que quería conseguir era llevar a la gente, a la sociedad en general, personajes que hicieran algo por los demás. Nosotros invitábamos a diferentes asociaciones, agrupaciones, eh, para que nos compartieran la labor que ellos realizan en pro de algo o de alguien. O personas, por ejemplo, con alguna discapacidad que tocaban algún instrumento o que trabajaban realizando alguna actividad, y era como una forma también de promoverlos. Y obviamente era un programa totalmente objetivo, cero lastimero, ¿no? De que, ay, es que las personas con discapacidad, pobrecitos, o sea, no. Era como mostrar esta parte proactiva de la persona con discapacidad, sea cual fuere, o sea, porque no nos cerrábamos a discapacidad visual, no, era discapacidad en general y era para el público en general. Y ese Era fue un más, proyecto que me encantó, lo disfruté muchísimo. Desgraciadamente, bueno, el productor que estaba con nosotros, Tito Peñalosa, un saludo también, pues igual dejó la estación y ya las cosas no eran igual, entonces, bueno, el programa quedó ahí por la paz, pero fue un proyecto muy bonito, muy, muy acariciado, muy, muy bonito, la verdad, que lo disfrutamos bastante. creo que sí. Por ejemplo, hablando de todo esto, ¿a futuro tienes algún otro tipo de proyecto como este? No sé, quizá la elaboración de algún libro, alguna columna, algún foro que también pueda abrir espacio a personas como tú. Mira, yo escribo, me gusta la poesía erótica, desde hace mucho, mucho tiempo escribo poesía erótica y mi objetivo, así sí, bueno, así decir, como que armar un libro así padrísimo, una antología y publicarlo. Eso por un lado, yo sé que eso no aporta mucho a la sociedad, es más bien como, ¿Cómo no? Claro que sí.
Pero sí, ¿por qué no? De pronto escribir como un libro que narre mis experiencias. Yo creo que no cualquier persona puede compartir el hecho de que dejó su casa en provincia, se aventuró a vivir en la Ciudad de México y bueno, definitivamente sí he vivido un sinfín de experiencias buenas, malas, regulares, pero todas necesarias, creo. Entonces, pues sí, ¿por qué no, verdad? En algún momento escribir algo relacionado con lo que he vivido, siempre con una perspectiva objetiva y dejando un mensaje de positivo de que se pueden lograr las cosas. Aún te encuentres como te encuentres, en la condición en la que estés, puedes sobresalir y puedes emerger. Creo que sí, y precisamente qué bueno que tocas esa parte, ¿no? Porque ya para concluir nuestra charla de hoy, me gustaría poder preguntarte, a raíz de todo lo que tú nos has dicho, a raíz de las anécdotas que nos has platicado, ¿qué mensaje le darías a los más jóvenes que, como hemos dicho aquí, no nos cerramos a un solo tipo de discapacidad, sino en general a todo, a aquellos jóvenes que tienen miedo de emprender o que tienen miedo de salir de su zona de confort? ¿Qué podrías decirles para motivarlos? Que pierdan el miedo, eh, que se arrepientan de lo que lleguen a hacer y no de lo que nunca hicieron. Ese ha sido uno de mis lemas y creo que hay que arriesgarse. Nada es fácil, en esta vida nada es fácil, entonces es cuestión solamente de querer hacer las cosas, atreverse, tener valor y yo sé que a veces es muy cómodo estar en nuestra zona de confort, siendo cuidados por nuestra familia, teniendo todo en casa, pero hay que recordar siempre que nuestros padres no son eternos. Ojalá fueran, pero no es posible. Entonces, tienen que ver por ellos mismos. Y si tienen algún sueño, algún anhelo, tienen que hacerlo madurar y tienen que luchar por él. No hay metas, no, perdón, no hay límites. No hay límites. El límite, aunque suene trillado, el límite te lo pones tú, pero no hay límites. Puedes llegar hasta donde tú quieras. Obviamente, si es esfuerzo, si es mucha dedicación, sí te cuesta lágrimas en momentos, pero pues la vida se compone de todo esto. Entonces, es cuestión de que se atrevan nada más. Perfecto, Charlie. Pues bueno, por mi parte, la verdad que es todo. La verdad que he disfrutado mucho. Como te Igualmente, Alex. comenté hace un momento, esta es mi primera entrevista. La verdad es que me siento muy satisfecho de, pero Bien, ahora bien. sí, poder sustraer yo creo que la información más relevante. Y me encanta también que eres una persona que se ve que le encanta conversar. Y Me eso encanta es conversar, importante sí. primeramente, es pues a tener esa apertura con el público, ¿no? No cualquiera tiene, Gracias. digamos, ese valor. Y te Y agradezco aparte, mucho. padrísimo que me haya tocado con un paisano esta entrevista, de verdad que sí. Muchas Sí, la gracias verdad y que mucho es éxito, Alex. increíble. Muchísimas gracias, Charlie. Un abrazo. Muy bien, gracias.